Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversionista Millennial. Mi nombre es César Núñez y me encuentro, como siempre, con el señor Héctor Araya y el señor Sebastián Egaña. Esta vez tenemos un gran invitado, tenemos a Jorge Sepúlveda. Jorge, preséntate y cuéntanos cuáles son tus inversiones. Hola a todos, Héctor, César, Sebastián. Mira, mis inversiones son términos de renta variable. En su momento tenía algún tipo de posición, pero eran empresas que se veían atractivas. Yo estoy hablando hace pre-pandemia. Después de eso tuve la fortuna de haber liquidado todos esos activos y ahora estoy más en el ámbito inmobiliario, pero como más corretaje que invertir en empresas inmobiliarias. Hay que tener el ojo ahí, que esa es como la dinámica actual. ¿Pero tú estáis teniendo como el activo o estáis teniendo como ETFs o cómo se llaman estos? Los REIT. Family O. Ya bueno, esto es donde tú adquieres como participación en grupos de condominio, cosas así. No, esa estrategia como que no me gusta mucho, porque en realidad para que se tenga éxito tiene que prácticamente venderse el condominio entero. Entonces ese nivel de esquema de como que todos aportamos para que te redite el arriendo básicamente de un edificio. Acá en Santiago no ha sido una estrategia muy exitosa. Han habido publicaciones en los diarios de ese tipo de negocio, pero al final ahí tú tenés claro sesgo de selección, que están entrevistando al exitoso, pero claro, ¿cuánto lo han intentado detrás? Es bastante más. Entonces, al bajo retorno, yo considero que es demasiado riesgoso jugárselo en ese aspecto. Yo pensaba más en, derechamente, si hay liquidez, tener la posibilidad de ir y buscar algún tipo de financiamiento y comprarte derechamente tú el activo inmobiliario. Claro. Oye, nos queda en el tintero, creo que se nos queda todo en el tintero. Nos faltó el cargo que hace, ¿qué es lo que hace Jorge Sepúlveda de 9 a 6? Perfecto. Mira, justo ahora estoy cambiándome de pega, ¿ya? Yo ahora estoy profesor de planta en la Universidad Santo Tomás. Anteriormente a eso trabajé en Sonda, en la empresa tecnológica. Y previo a eso, trabajé 5 años en Euroamérica, donde conocí a uno de los, ¿cómo decirlo? A mí. Exactamente, acá. Desgraciadamente. Era el colega que nos cambiaba la tele, pero no importa. El que les caía mal. Era el que nos ponía la Champions. Sí. Cuando tenían la puesto el Bloomberg. Exactamente, cuando teníamos Sam Bloomberg. ¿Y qué salía en el Bloomberg ahí? Bloomberg, por la información de los mercados, porque teníamos nuestra pantalla de inicio. Exactamente. Sí, claro. Sí, eso era lo que usábamos. Teníamos la pantalla de inicio, donde estaba el calendario diario, semanal, para ver qué dato importante salía, y ahí empezábamos a hablar respecto a eso. Sí. Esa era un poquito la dinámica. Sí. Lo que pasa es que Sebastián aquí no ha trabajado nunca en términos privados. Entonces, siempre ha estado bajo el alero de una universidad. Espérate, concentrémonos en lo que vinimos a hablar y no en insultar a la gente. Ya. El invitado no lo gestioné yo, para que el auditor sepa, así que lo gestionó Héctor, así que Héctor va a tomar la batuta del capítulo de hoy, así que Héctor, guíanos por el buen camino. Ya, perfecto. Oye, sí, sabiendo, Jorge, tú también trabajas en la universidad, entendí el rol que estas cumplen en el sistema social. ¿Qué opinas tú de la educación financiera que se entrega tanto en los colegios y en las universidades, y cómo eso ayuda también a generar mejores profesionales? Está difícil tu pregunta, porque yo partiría un poco más atrás. O sea, ¿hay educación financiera en los colegios? Esa es como la premisa. Porque, por ejemplo, cuando yo estudié en el colegio, estoy hablando 2000, inicios del 2000, no recuerdo haber visto ni siquiera una tasa de interés, por ni un lado. O que me explicaran, por ejemplo, cómo funcionaba la tarjeta de crédito. Imposible. Claro. Y no creo que haya sido mi colegio, sino que yo creo que era una cosa que en general no estaba como en el plano del currículo escolar. Y también, por ejemplo, hubo un tiempo atrás, acá mismo también en la universidad, que lo que hacíamos como parte de vinculación con el medio era ir a los colegios y darle una charla de educación financiera. Pero muchas veces me pasaba que yo terminaba la charla a los estudiantes y se iban a un break y yo me quedaba hablando con los profesores, y los profesores tampoco cachaban muy bien
Entonces me preguntaban como, oye, ¿sabes que yo tengo esta tarjeta? Me están cobrando esto, o me mostraban su estado de cuenta. Y yo decía, mira, si tú pagas siempre el mínimo, te va a pasar esto. Entonces, no es como que solamente los estudiantes... Fuerte, como que tener un estado de cuenta, yo creo que es algo que igual como que... Si tú miras... Porque te estás sintiendo sensible ante un cambio, ¿cachai? Algo que les puede pasar. Claro, el tema está que si tú miras un estado de cuenta, no es muy agradable, no es como muy como amistoso analizarlo, porque tenías cargo abonado, tenías el interés que te ha acumulado, el interés no sé cuánto, que el seguro. Sí. Entonces al final lo que ven en última línea es ya cuánto tengo que pagar y cuánto es lo mínimo que podría pagar, que es más o menos lo que uno ve, por ejemplo, también en la página de internet. Entonces, ¿crees que la gente entiende de plazo? De cuando, por ejemplo, de que no, ya sabéis que la tele la podéis dejar de pagar un año y la pagáis los 2 que vienen. ¿Eso crees que es un nivel de entendimiento? ¿O que digan 36 meses no me conviene porque pago menos, pero se me agranda el doble? Yo creo que lo que entiende la gente ahí es finalmente la cuota. De hecho, por ejemplo, el CAE fue en esa línea. Antes decían la gente, oye, vamos a ver el interés más bajo es el que más me conviene. No, pues es que no es solo el interés, sino que también tienes que ver que si te pedí un préstamo, si vas a sacar una cuenta corriente, si te vayas a comprar algo a plazo, el interés no es lo único que va a afectar tu monto final, pues sino cuánto se capitaliza, los seguros asociados, el costo de la mantención de la misma tarjeta, y todo eso va en la cuota. Entonces al final, el CAE, no el crédito de la base del Estado, sino que el costo anual equivalente es una buena medida para, de alguna manera, unificar y hacer más entendible al ciudadano a pie de que entiende por el costo que tiene que pagar finalmente por pedir un préstamo. ¿Podría explicar de qué se trata la tasa CAE, por favor? Dale. La tasa CAE lo que intenta hacer es, de alguna manera, armonizar todos los costos asociados a un préstamo, pero que no son necesariamente de carácter financiero. ¿Qué significa esto? Cuando la gente saca un préstamo, pide un crédito, tiene una tasa de interés, ¿cierto? Que eso es el monto que va a ir acumulando la deuda en el tiempo y que uno tiene que ir pagando junto con la deuda. Pero además hay gastos, por ejemplo, de administración. Las cuentas corrientes para un cierto tipo de personas, bajo ciertas condiciones, puede tener gratuidad hasta cierta edad, pero para el ciudadano en general tiene un cargo. El uso de las tarjetas también tiene un costo. Hay seguros de por medio que también van de alguna manera amortizados, que van dentro de las cuotas que uno va teniendo. Por tanto, cuando uno paga la cuenta de la tarjeta que está pagando, no solamente pagas el interés y parte de la deuda, sino que también están estos cargos. Por tanto, el CAE lo que hace es decir, mira, si comparamos todos los cargos que te va a hacer la compañía A, B y C, no solo los financieros, el CAE te va a dar una medida de cuánto porcentaje de todos esos costos es lo que te va a costar pedir ese préstamo finalmente. Entonces lo que uno dice, bueno, el CAE más bajo es la mejor opción porque es lo que me conviene. El menor costo, pero no necesariamente el menor interés. Era lo que había antes, como este tema de que interés más bajo es más económico. No significa, disculpa, que si dice un 12, yo te estoy pagando un 12% más en mi producto. Exactamente, no significa generalmente eso, porque es la suma de todos estos cargos. Entonces podría haber un banco que te ofrece un interés más alto, pero a lo mejor tiene la cuenta corriente más económica o el seguro más económico. Un dato, yo mi crédito hipotecario de mi vivienda, yo la saqué con una empresa... Una aseguradora, no la saqué con un banco. ¿Por qué? Porque los bancos en general tercerizan los seguros, y como los tercerizan, al banco le sale más caro el seguro, y por ley tienen que darte el crédito hipotecario, tienen que venir con seguro de gravamen, seguro de incendio, seguro de sismo y terremoto, ¿ya? Entonces esos son los 3 obligados, y como el banco los terceriza, las empresas aseguradoras le cobran un fee, y el banco ese fee te lo traspasa a ti más su ganancia, y por tanto, del punto de vista del seguro, el dividendo hipotecario con un banco es más caro. Claro. Entonces yo en lugar de hacer eso, fui a la aseguradora y le dije, oye, ¿sabes que quiero pedir un crédito hipotecario? Porque lo pueden dar. Y ellos me entregaron los seguros de su misma empresa. Entonces me salté ese fee, esa comisión. Entonces yo pago un dividendo un poco más bajo por el hecho de que los seguros que están incorporados los tramité directamente con la aseguradora, no con el banco. Y ahí consulta, porque generalmente cuando uno hace los créditos hipotecarios con el banco se queda, entre comillas, con la prenda de la casa en caso de emergencia. ¿Con la aseguradora pasa exactamente lo mismo? Con la aseguradora pasa exactamente lo mismo. Ellos también son finalmente mi casa, mi vivienda va a ser el colateral en caso de que no pueda pagar, porque el crédito hipotecario yo lo saqué con ellos, ¿ya?
Pero ¿cuál es la diferencia? Es que quizá acá en Chilito la gente cree que el banco es la única entidad que te puede prestar dinero. No. Entonces, en realidad, hay otras entidades que también tienen ciertos servicios o servicios financieros no bancarios. ¿Cuáles son esas, Jorge? Por ejemplo, las aseguradoras, las cooperativas. Cajas de compensación. Exactamente, también te pueden dar préstamos. ¿Ya? ¿Qué es lo que no pueden hacer? Darte las tarjetas. Claro. Las tarjetas Visa, las Mastercard, por nombrar algunas. Eso lo hacen exclusivamente los bancos. Entonces, fíjate que cuando empezaron hace un tiempo atrás, un par de añitos, salir Banco Ripley, Banco Falabella, no partieron directamente con esas tarjetas, sino que partían con otros servicios. Después, cuando ampliaron el giro, se transformaron en banco, ahí empezaron a ofrecerte la tarjeta Visa tanto, Mastercard tanto, para ampliar el servicio bancario que te podían ofrecer. Claro. Entonces, si yo voy a sacar un crédito hipotecario, no tengo por qué tener una tarjeta. Yo puedo ir a pedir el préstamo con una aseguradora, con una compañía de seguro, ya con una cooperativa, si es que se genera, y le pago el financiamiento a ellos. Igual está bajo el amparo de la... ofreciendo harto ese tipo de soluciones también. Por cajas de compensación. Hoy día se están ofreciendo harto cajas de compensación, aseguradoras, compañías de seguro. Bueno, todos los que quieran prestar crédito a una buena tasa para grandes montos, en definitiva. Claro, y ahí tienes que pensar, por ejemplo, que hay veces cuando tú tienes el trato directo con la empresa, hay empresas que tienen un costo más bajo. Por ejemplo, el banco tiene que igual dentro de la tasa que te ofrece asumir el riesgo del no pago. Pero, por ejemplo, hay entidades que te hacen el descuento por planilla. Entonces tú en realidad te evitas ese riesgo porque te lo van a descontar directamente de tu salario. Entonces se minimiza un poco el costo porque se evita el riesgo de que la persona finalmente termine por no pagar. Porque finalmente lo que ocurre es que te corta parte del sueldo antes de, y la persona sabe con cuánto va a quedar disponible, pero al menos ya pagó la casa o está pagando las cuotas de la vivienda. Claro. Oye, voy a meter la cuchara yo ahora porque Jorge, como tú tienes harta experiencia, yo sé que tienes harta experiencia como profesor, ¿cuál ha sido tu experiencia desde el punto de vista de enseñar lo que es finanzas o enseñar, por ejemplo, estadística, cosas así, con la educación pública? ¿Cuál ha sido como cuál era tu expectativa al empezar a hacer clase? ¿Y qué es lo que tú te quedas con ya tantos años de hacer clase? ¿Qué es como tu impresión tanto como personal o también como en términos de alumnos? ¿Qué es lo que te quedas? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Y de qué forma ha ido cambiando como el tipo de estudiante después de tantos años haciendo clase? Yo creo que hay varias preguntas en lo que tú me estás comentando. Por ejemplo, yo partí haciendo clases de cursos cuantitativos, o sea, matemática, estadística principalmente, y después con el tiempo empecé a irme para el lado más de finanzas junto con mi trabajo, porque como partir la corredora transmitía parte de ese conocimiento. Entonces, desde el punto de vista de las clases como pensando en finanzas, yo creo que primero hay una brecha muy grande entre la finanza que se enseña en la universidad y la finanza que tú aplicáis en el trabajo. Entonces esa es como el primer gap que uno intenta siempre, yo desde la experiencia, aportar, porque yo a veces les digo, mira, aquí está el modelo, aquí está el KPM para valorizar la rentabilidad de un activo, pero en la práctica se hace así. Entonces lo que uno ve es que uno dice, por ejemplo, tengo una prima por riesgo, y vas a buscar un indicador de mercado, y luego vas a sacar una renta fija, y todo queda como concepto. Pero digo, bueno, ¿y cuál va a ser el retorno mercado? Digo, ya, y les pregunto a los chicos, bueno, ¿y tú qué esperas? ¿Y cuál es el retorno mercado? El IPSA. ¿Y por qué el IPSA? Porque tal cosa, pero sabéis que el IPSA igual tiene transición, entonces al final la teoría como que hay que hacerla conversar con lo que uno observa en la práctica, y al menos de mi experiencia siempre trato de transmitirle a los chicos, chiques, ahora que está como ya esos términos un poquito más actualizados. No, por favor. La universidad no, por favor. ¿No? Ya. Bueno, en general, a los estudiantes. La universidad es para todo. Sí, para todos, claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que yo observo es que trato de cerrar un poquito esa brecha. Y lo otro es que el estudiante cambió, pero yo creo que la pandemia lo hizo cambiar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque había muchos recursos tecnológicos que el estudiante utiliza, pero a diferencia de lo que el popular cree, yo creo que las generaciones de ahora no son nativas tecnológicas. ¿A qué me refiero con esto?
un estudiante hoy día tú le puedes decir, oye, ellos me enseñan a mí cómo usar el Instagram, cómo usar el TikTok y las redes sociales, están conectados 24/7, pero no tienen idea de cómo usar un Excel, o su conocimiento de un Word, oye, mira, aquí está esta planilla, esta base de datos, y cómo pasarla de texto a número. Eso como que los pilla, como que siendo nativos tecnológicos que crecieron con computador, como que eso para ellos es un mundo ajeno. Es como, sabéis que yo uso internet para distracción, pero no para pensar en cómo poder hacer uso de esta planilla Excel. Claro. Entonces, como oye, Jorge, eso me choca un poco con lo nativo tecnológico supuestamente que son, versus lo que yo observo en la sala de clase. a mí, oye, eso que tú decís, tenés mucha razón, porque, por ejemplo, yo que hago un curso de análisis de datos, eso, ciérrate el micrófono porque para que sepa la gente que estamos en la misma oficina con Jorge, somos compañeros de trabajo, por desgracia, ¿sí? Entonces la cuestión es que yo me pasó eso mismo, de que yo hice como el supuesto de decir, bueno, los cabros son nativos digitales, debería ser mucho más fácil para ellos entrar a Excel, acomodarse en Excel, empezar a buscar cosas, y en verdad, claro, pues los cabros se manejan en muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que se van a enfrentar, por ejemplo, en el mundo laboral un poco. Igual aquí hay que especificar de que nosotros hacemos clases para ingeniería comercial igual, pues. O sea, no es que hagamos clases, por ejemplo, no sé, a gente que estudia literatura, que en el fondo ellos no tienen por qué saber meterse o no se van a meter tan rápido en Excel. Yo no sé cómo habrá cambiado. Ahí, ojo, yo discrepo un poco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi pareja, ella es profesora de inglés. Entonces ella me dijo, yo nunca tuve un ramo de Excel en el colegio, o sea, en la universidad, nunca. Pero en la pega tiene que usar Excel. En la pega tiene que poner notas, en la pega tiene que calcular promedio, en la pega tiene que subir planilla. Entonces, cuando al principio le dijeron, ya vamos a hacerlo todo esto con Excel, como que para ella era un choque. O sea, yo le dije, oye, Carolina, tú se supone que tienes educación de nivel superior, esta es una planilla que es como lo más simple, básico que uno puede entrar como a este mundito del manejo de base de datos, y por tanto yo tuve que enseñarle al principio, les dejé las planillas más o menos armadas, pero ella estudió para ser profe de inglés, entonces decía, bueno, yo necesito saber bien los verbos, las conjugaciones, esas cosas, pero como que veía lejano el tema del uso de ¿para qué voy a tener estas herramientas digitales si yo no lo voy a pensar? Pero ¿sabéis qué? Si tenéis algún tipo de cargo más administrativo, independiente de lo que haya estudiado, siempre es bueno tener un conocimiento de eso, al menos para poder hacer tu pega de una manera más sensata. Yo le tengo un Excel armado donde calcula solito los promedios. Para ellas era la maravilla, yo era un hacker, pero en realidad para cualquier persona que conoce Office era usar un promedio .c nomás, pero para ella era una cosa que le soluciona la vida. Esa es un poquito como la dinámica. Entonces piensa que ella ya terminó, trabaja y todavía está conociendo ese tipo de herramientas en un colegio. Entonces yo digo, mira, ¿sabes qué? Si los profesores estamos así, del alumno yo esperaría incluso menos. Por eso siempre le digo, al menos especialízate a mis estudiantes. Mira, al menos que sepáis trabajarlo a nivel usuario, conocerlo. Incluso me ha pasado que los chicos no saben enviar correos. Me ha pasado que no saben enviar correos. Me han preguntado derechamente cómo adjuntan un archivo. O tampoco se cercioran de la calidad de la letra, de la ortografía con los que mandan los correos. El texto que te ponen. Exactamente. Entonces yo les digo, chiquillos, esto es como una carta de presentación. O sea, lo mínimo que se preocupen es que el texto esté bien escrito. En el día a día, cuando conversamos, pueden ser un poco más coloquial. Pero todo pasando muy rápido, parece. Como que les pasa muy rápido la vida, como que de repente se equivocan en cosas. Oye, pero ¿cómo hay que escribir mal de repente? No sé, po. Si yo creo que traspasa las redes sociales o un correo. Tú decís que no sabe cómo escribir. Puede ser. Ahora no sé, no es que no sepa cómo escribir, sino que en realidad hay que hacerlo un poco más formal, estructura tu idea, y con eso yo te puedo dar una respuesta, porque a veces me ponen así, hola profe, ¿sabe qué? Y el qué es la Q con una comita, ¿ya? ¿Sabe qué? Tengo un problema, el ahí, y ay, eso es como caritas de Messenger, así como 2 puntos, carita y cosas así también, ¿no? A veces, eso no me molesta. Pero igual es igual como informal, ¿no? Pero claro, pero el tema está que igual deberían
al menos comenzar a estructurarse en eso. Yo a veces le hago el hincapié a esta palabra, ojo, porque después cuando esta persona salga al mundo laboral, o sea, si yo estoy trabajando con alguien y supuestamente un profesional y me manda un correo mal escrito, ¿yo con qué me voy a quedar? O sea, el texto puede ser muy buena la idea, pero si es que esa palabra ahí como que no se escribía de esa forma, por tanto tenéis que tener cuidado porque lo que me podéis decir después como que pierdo un poquito más la idea. Yo lo que aprendí con mi primera jefa fue, mira, aquí en la vida no solo hay que serlo, hay que parecerlo. Y César también conoce a esa jefa que tuvimos, también era de armas tomar esa... Armas de tomar. Entonces siempre decía, mira, aquí no basta solo con ser el profesional, hay que parecerlo. Y cualquier cosa que uno pueda decir te lo van a criticar tanto en la forma como el fondo. Y a veces la forma importa más. Y eso yo lo he aprendido a la mala. O sea, yo también tenía como la idea, oye, si yo lo que digo está bien, no importa cómo transmita el mensaje. Y en realidad como que también importa bien cómo uno lo transmite. Hace poco, hace una semana atrás más o menos, me llamaron de un canal para hacer una cuña, un reportaje que estaban haciendo. Y cuando me vi en la tele, después, desafortunadamente ese día como que no alcancé a afeitarme, así que salí un poquito desafeitado. Desafortunadamente. ¿Ya? Pero ahora eres famoso. Pero ahora, no, ahora por ejemplo tengo mis cositas porque igual impacta. De hecho, el comentario que me llegó fue mi papá, me dijo, oye, antes de salir a la tele, peínate. Esa fue como la... Entonces, si eso te lo dice tus familiares, alguien que está viendo que no te conoce y dice, por ejemplo, Jorge Sepúlveda, economista, y está hablando de inflación, y veis que es un compadre que está despeinado o que no se cuida su presentación, eso igual comunica. Independiente de lo que yo pueda decir como mensaje, todo el resto igual comunica, y eso hay que tener un poquito de cuidado, guardando las proporciones, obviamente. O sea, cada quien vive su vida como quiere, pero a lo que voy es que la información o la comunicación no verbal que uno pueda tener también transmite un mensaje importante. Sí, yo iba justo a tocar ese punto porque, a ver, para comentar al auditor, nosotros con Jorge y con Héctor nos tocó hacer un curso en conjunto durante estos meses pasados, y a mí me tocó hacer el módulo de análisis de datos. Ellos están haciendo el módulo de finanzas corporativas. Entonces, dentro de mi unidad, uno de los hincapiés que yo le hice a los alumnos era que era muy importante la forma en la que nosotros explicábamos cosas que eran complejas de forma simple, que cualquier persona las pudiese explicar. Y yo creo que ahí está como el gran desafío que tiene en temas de educación financiera. Tenemos todos los que nos manejamos un poquito en esto, en tratar de explicar cosas que son súper complejas en forma muy simple. No sé cómo lo hace, cómo ha sido tu experiencia pasando de trabajar en una corredora para explicarle a clientes, ahora explicarle a alumnos y otros y a colegas, cómo ha sido esta transición de explicar cosas, explicar la importancia de lo que tú comentabas, del mensaje. ¿Cómo ha sido esto? Mira, es distinto porque, por ejemplo, hablar de finanzas con un cliente que con un estudiante, las posiciones no son iguales. Aquí el cliente tenés que explicarle por qué perdió plata. O sea, la persona que invirtió depositó su confianza en que tú le vas a generar un aumento del patrimonio y cayó el IPSA y ¿sabéis qué? Mi predicción decía que iba a subir, pero mi predicción es algo de que yo espero que ocurra, no es la verdad. Por tanto, uno siempre dice, yo no tengo la boleta de cristal, pero todos los datos decían que iba a ir para allá y la sorpresa fue que no, por tanto el IPSA se repercutió y por ende explicarle eso a un cliente, hay algunos que entienden cómo funciona el mercado, otros piensan más que como uno que es como Jordan Belfort, que es como el lobo Wall Street, que casi que maneja todo el mercado y yo puedo hacerlo a mi pinta, y no, yo también soy tomador de precio, por tanto yo uso la información que conozco más los mecanismos para hacer la mejor proyección. Ahí está como el disclaimer. Para los estudiantes, hay algunos que lo ven más cercano, que me dicen, profe, yo leo el diario, leo cierta prensa, o a veces me transmiten las preguntas de sus papás. Mi papá está en el fondo A, en el fondo E, qué le recomienda, y trato de hacerlo lo más cercano que puedan verlo, si es que realmente hay algún tipo de interés. ¿Cuál es la economía más cercana que ven ellos? La que está en su casa, con sus papás, y quizá eso, porque no es mucho más lo que pueden ver. Distinto es, por ejemplo, los estudiantes vespertinos.
que son personas que ya están trabajando en el mercado laboral y por tanto ellos tienen ya una idea de presupuesto, ellos saben más o menos cómo funciona un poco el mercado, pero en el trabajo que están ellos, o sea, si lo apretáis un poquito, le decís, mira, esta es la bolsa, esta es la famosa rueda, y cómo se invierte, o qué es un bono corporativo, cómo funcionan las acciones, o en el día a día tú les preguntáis, bueno, ¿tú sabés lo que significa fondo A y fondo E? Sí, uno es más riesgoso y uno es menos riesgoso, ya, pero ¿sabéis por qué es más riesgoso? ¿Sabes qué es lo que hace que eso sea más riesgoso? No, es que me imagino que son... Y como que para ellos es como que depositaron la plata, se la sacaron del sueldo y espero que la FP haga lo mejor. Hay otros que están un poquito más informados, pero como que en general les digo, mira, ¿sabes qué? Esto se estructura así, estos son los fondos, tú te puedes cambiar. Y entre medio uno trata de quizás contar algún tipo de anécdota para que lo haga más atractivo, si no los pierdes. O sea, el estudiante aquí, como en cualquier curso, si tú te vas todo el rato un monólogo sin mayor cambio de la voz o algún tipo de cosa que lo pueda hacer atractivo, como en cualquier clase, el estudiante finalmente se va a terminar aburriendo. Sí. Sebastián, ¿alguna consulta? Oye, no, yo quedé como bien atrás, pero yo me refería a que la pedagogía cambiaba. En el sentido de que cuando tenía alumnos que tenías que enseñarle cosas, por lo general en literatura no se les enseña Excel. Oye, bueno, pero con respecto a eso, mira, la nueva Constitución dice y apoya que se necesita la educación financiera en la educación pública, en la universidad, en todas partes. Yo creo que esa es la idea detrás de esto. ¿Qué opinan ustedes como educadores que esto suceda y cómo debería ser? Yo creo que eso es lo más importante, porque todos decimos, no sé, se deberían entregar cursos, pero yo creo que quizás esto tiene que partir desde antes, desde el jardín, o ¿cómo creen que dentro de las familias chilenas hay que hablar de dinero, siendo que siempre ha sido un tema tabú? Yo creo ahí que hay un tema de cómo lo va a percibir el estudiante pensando en un alumno de colegio, de liceo. Si él no lo ve cercano, si él no lo ve como algo que va a aparecer, este curso que uno puede hacer va a pasar igual que biología, que química, que historia. Algunos van a pescar, otros no van a estar ni ahí. Que es un fenómeno, por ejemplo, que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos la gente tiene que calcular su propio impuesto, ¿ya? No es como acá que en Chile uno entra en la página y le da, básicamente te dan una propuesta de pago de impuestos y uno la acepta o no. En Estados Unidos la gente tiene que declararlo manualmente. Entonces muchas veces dicen, oye, yo aquí no tengo, ¿cómo lo hago? O sea, ¿qué puedo deducir? ¿Qué cosa compré? ¿Dónde están los recibos? Entonces, si la educación financiera acá en Chile se hace así como parche, yo creo que el impacto final sobre lo que el estudiante pueda salir o esta persona pueda conocer va a ser muy baja. Es como lo que antes se hacía, hay que tener educación cívica. Sí, pero al final como que no cambiaba mucho la relación del impacto que eso pudiese tener. Si no es un esfuerzo constante o que quizás pueda de alguna manera permearse con otra área, yo creo que va a ser un esfuerzo que no va a tener mucho impacto si es que el estudiante tampoco pone de su parte para entender que es algo que se le está enseñando, cómo va a funcionar el mundo una vez que salga del colegio, porque me imagino que las cuentas no las llevan ellos, las deben llevar sus padres, y quizás podemos partir haciendo educación financiera a los padres como para ver qué se podría generar, o por ejemplo lo que hacen algunas comunas que abren como estos cursos para sus habitantes, que de alguna manera tratan de educar. Voy a ponerme en una situación, oye, y quiero proponer una medida. ¿Qué opinan ustedes, por ejemplo, que el Poder Legislativo pudiera decir que ahora toda la gente o todos los agentes del mercado financiero deban entregar educación financiera un par de horas? Esto ya lo hemos discutido antes en este panel. Esa yo creo que igual... Esa es mi idea. Pero si nadie te la está robando, César. Y yo creo que también hay algo pendiente, me da lo mismo que se muestran las marcas, poleras. Hoy día hay dinero de sobra en marketing, pero ¿creen que debería eso pasar? Yo creo que sería un buen paso, ¿verdad? Como buena ley. ¿Qué opinan ustedes? Pero o sea, depende. Pero es que ya, sí. Dale, Jorge, de ahí voy yo. Bueno, yo creo que depende, porque primero, ¿quién será esa persona que va a estar encargada de darte la educación financiera? Va a ser una persona que trabaja directamente como un portfolio manager, una persona que está invirtiendo, una persona que está quizá haciendo un estudio, una persona que quizá... como asesor. ¿Ah? Te contrato como asesor al toque. Esas son buenas preguntas.
que hay que ver, por ejemplo, yo diría, ¿sabes qué? La gente piensa de las finanzas, pero sí, llevémoslo a un tema que quizás es más conocido, la salud. Es como que digan, ya, la gente tiene que saber primero auxilio, y el César propone que los doctores hagan clases de primero auxilio. Ya, pero ¿sabes qué? O gente del área de salud. Sí, pero tenía enfermeros, tenés tecnólogo médico, tenés médico, tienes TENS, tienes kinesiólogo. La salud es grande, las finanzas también. Entonces hay gente que especializa en renta variable, renta fija, otro en futuro, otro en commodity. Entonces, ¿sabéis qué? Si quiero enseñar matemática financiera y calcular una tasa de interés, eso lo puede hacer cualquier persona. Medianamente capacitada me refiero, no. Una persona que haya tenido un curso de matemática y que sepa calcular unas potencias simples puede enseñarte fácilmente lo que se hace. Entonces, quizás el esfuerzo va por un lado de que yo pienso de que el costo oportunidad sería demasiado grande para algunas personas del mercado para poder enseñarlo, cuando en realidad quizás el impacto hay que ver cuál sería el foco de eso. No es una mala medida, pero yo cuestionaría quién es el que está enseñando o qué herramientas va finalmente a enseñar. Si hay algún municipio que esté escuchando y que necesite alguna clase, yo me ofrezco a hacerla. No, mira, yo gratis, yo estoy gratis. Nunca dije, no, porque creo que es importante. Yo creo que puedo hacer una clase casi interés, me ofrezco. Pero vale por este año nomás. Yo me sumo a las palabras de Jorge, y yo creo que a mí las dos cosas que a mí me complican, yo encuentro que, a ver, yo me hago partícipe de que lo que te comenta Héctor es mi idea, pero tiene ciertas cosas que hay que tomar en consideración. Uno, no puede ser cualquier persona la que está hablando, y ahí me sumo a lo que dice Jorge, porque en el fondo hay, por ejemplo, a mí me pasa, cuando uno trabaja en corredora y empieza a hablar con las mesas, hay cosas que para el operador de mesa o para el performance manager son obvias, son triviales, pero para otras personas no lo son. Entonces nosotros hemos hablado también que hay cosas que nosotros asumimos que la gente sabe, pero en realidad la gente no las maneja o no las sabe. Entonces hay que tener... Hay que estandarizar un curso. Yo creo que la Constitución nos está dando pega para nosotros para ir a los colegios. No necesariamente. No necesariamente tiene que ser una estandarización. Yo creo que y volvemos al tema del mensaje. Tiene que ser alguien que tenga la suficiente inteligencia emocional e inteligencia de pedagógica para poder explicar temas complejos de forma simple, y de forma que les sean significativos a la gente, porque por ejemplo y acá viene mi segundo tema, porque a ver, es súper de buen cristiano decir, oye, ¿sabéis que le voy a ir a enseñar inversiones a la gente que vive en campamento? Y uno dice, uy, qué lindo, qué buen cristiano. Pero uno llega allá y le empieza a hablar de los ETF, le empieza a hablar de estas cosas, pero la gente no tiene plata para invertir. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve ir a los campamentos a explicarle a la gente? Es que ahí tienes que partir con la suma, po. No, pero es que ahí yo veo la causalidad al revés. Yo ahí discrepo un poco con lo que dice César, porque al final quizás la educación financiera debería haber ido antes para que la persona supiera cómo hacerlo. Entonces, es un proceso. Claro, o sea, yo no le voy a enseñar educación financiera a la gente en el campamento para que ellos sepan ahora cómo ahorrar si nunca tuvo que ahorrar. Exacto, entonces, exacto. Pero no pasa lo mismo con el estudiante. Que el estudiante... Lo que pasa es que a lo mejor si hubiese tenido más herramientas o más conocimiento, podría haber tenido mejores oportunidades o haber sabido que ese negocio o que esa forma de hacer negocio quizás no era la más adecuada. Claro. Ahora, el tema va que cuál es el foco de por qué hay que enseñar educación financiera, o sea, porque la gente sepa o para que entienda un poquito cómo funcionan, no sé, citando a los Simpsons, no sé si son fanáticos ustedes, pero hay un capítulo donde Homero va a invertir y la persona le pregunta si ¿usted comprende los riesgos del mercado financiero? Y Homero como que se imagina que está bailando en un circo, tirando billetes, sí, los comprendo. Pero no funciona así el mercado, eso no es como uno lo tiene. En realidad uno hace proyecciones y finalmente volvemos a lo básico, el mercado lo hace la gente, o sea, al final lo que yo crea que va a pasar, exactamente, puede venir una ballena, usando un concepto de criptomoneda.
Claro, ya, puede venir una ballena y te jugó en contra todo lo que yo esperaba. Y ¿sabes qué? Yo no tenía idea cómo predecir que alguien iba a hacer un cambio de fondo, y eso me jugó contra toda la cartera y me la tiró para abajo. No, hay un terremoto mañana y también pues se cae todo y se te dan todas las proyecciones. Exacto. Entonces el tema de expectativas de inflación y pasó por encima y todo un día malo en la acción. Claro, ¿no? y yo estaba hecheado en renta fija y se me fueron los bonos al esto y se me perdí el bono del mes. Entonces al final lo que yo pregunto es, bueno, educación financiera sí es súper noble, que la gente aprende y todo, pero ¿para qué? ¿Cuál es el foco de que para que la persona salga de su pobreza? Yo no creo que sea... ¿Para tomar mejores decisiones o no? Para tomar mejores decisiones, claramente mejor informado, mejor decisión, pero que no se piense que esto va a ser como el solucionario para que ahora la gente, ya, ahora hacer educación financiera voy a dejar de ser pobre. Mentira, eso sería engañar a la gente. ¿Sabe qué? Ahora usted va a saber por qué es pobre. No, esa es como un poquito la... Sí, pero como yo siento como la ley de repente te dice como ya, tú tenés que saber que hay ciertas leyes que si pasa algo tú tenés que cumplir. Entonces yo siento que con las tarjetas de crédito de repente es lo mismo, la refactación es lo mismo, como que uno debería suponer las compañías que uno sabe. ¿Entiendes? Sí. Por ejemplo, lo que ha pasado últimamente que a mí me impresiona es que, no sé, tarjetas Falabella y todas estas de repente te ponen crédito cuando te roban los celulares y todo y la gente no sabe qué hacer, ¿ya? Entonces yo digo como, si ya no sabí, te están robando, esto está pasando normalmente, no conocí los productos financieros, te hay como un día, ya te van a cobrar como 3 veces, entonces yo digo, es un problema grande, ¿no? Sí, obviamente si la persona no conoce los productos financieros o cómo se aplica el interés o qué costo le están imputando, claramente le van a decir, mira, firma aquí, esto es lo que tú tienes que pagar. Ya, pero ¿por cuánto tiempo? O sea, piensa hace no mucho, ¿qué pasó, por ejemplo, con la Polar? O sea, las repactaciones unilaterales, la gente asumía que, tuve que haber pagado mi licuadora porque no me llegaron más recargo y como nadie me está reclamando, pero finalmente... Es un falta de respeto con la gente igual que las repactaciones, ¿no? Entonces al final, cuando uno como hace el famoso el bicicleteo, sabéis que a lo mejor las personas hoy día no es que no sepan de educación financiera, sino que a lo mejor, dadas las condiciones que tienen, más que viviendo, están sobreviviendo y la única forma es hacerlo a través de deuda. Fíjate, un dato así súper interesante fue el primer retiro de los 10%. ¿Qué hizo la gente con esa plata? Mucha gente fue a pagar deuda. Sí. Mucha gente, el 63% creo que fue, de las personas usaron su primer retiro para pagar deuda. O sea, ni siquiera era para ir a comprar mercadería o asegurarse los meses más rudos, sino que fueron a ponerse al día con lo que tenían de antes. Y después, mucha de esa gente se quedó sin plata. Entonces, si tenéis que pensar que, aquí nos vamos a poner más economistas, si la demanda interna estuvo gatillada por deuda, ahora la gente tiene menos deuda, pero sí, tampoco tiene de alguna manera esa, pues, oye, exactamente. Oye, con respecto a eso, hablando de panorama global y todo lo que está pasando... Espera. Pero oye, llevamos una hora, pues hay que... No, tranquilidad, es que yo quiero preguntar sobre los retiros, déjame preguntar sobre los retiros. Lo que pasa es que, a todos nos pasó en su momento con el tema de los retiros, que te empiezan a preguntar, y ahora... Están haciendo SEO. Están haciendo SEO en la oficina de Sebastián. Sí, es que pensé que era mi auricular y no, hay una aspiradora del fondo. La rumba. Están cerrando. De hecho vino la auxiliar a tocarnos la puerta, ya váyanse. No. Lo que iba a preguntar es que con todo este tema de los retiros y lo que yo llamo educación financiera, que fue un poquito forzosa, porque obligó a que la gente entendiera en el fondo que o sea, hartos mitos se salieron de ahí. El tema de que había un convencional que ahora es famoso, que decía que la plata no existía, y que todo era un invento. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia como académico dentro de todo esto? ¿Te preguntaron por parte de tu familia qué hacer con la plata? Porque es típico que a uno, a más de algunos de nosotros nos preguntaron durante su tiempo. ¿Cómo es tu visión desde el punto de vista más como académica de lo que pasó con los retiros? O sea, fue un analgésico importante. Ahí tienes que pensar, por ejemplo, aquí se junta un poquito lo que es la política económica
con la finanza. Si no hay un resguardo, de alguna manera, no quiero decir del Estado, pero si no hay un resguardo como un sistema que te permita solventar situaciones de ese estilo de manera consistente y estable en el tiempo, uno le echa mano a lo que es más rápido. Uno decía, bueno, aquí tenemos estas empresas que están guardando tu ahorro para el futuro y tienen mucha plata dando vuelta, pero que en realidad no es dinero, sino que está valorizado en un activo. Por tanto, esto te va a generar un efecto, una bola de nieve. Primero, te va a reducir la liquidez futura, claramente, porque las tasas de interés van a ser más caras. Las AFP financian los bancos y por tanto eso le permite de alguna manera bajar un poco el costo del crédito. Segundo, te estáis quedando sin plata para tu ahorro futuro. Entonces yo decía, yo veía, por ejemplo, que muchas personas al inicio, cuando estaban a favor del retiro del 10%, decían, yo hoy día voy a recibir una pensión miserable, así que si la saco la plata ahora, pucha, me la puedo consumir ahora y esa pensión miserable ya no me va, porque si gano, no sé, 100 lucas, con el retiro ahora voy a ganar 70 lucas, valga la frase, pero la persona igual podría pensar que iba a pasar hambre con 100 o con 70 lucas, entonces prefiero tener la plata hoy, el efecto de la miopía financiera, ¿ya? Por tanto, uno decía, bueno, sabéis que el primer retiro pudo haber sido algo importante para ese escenario. Lo que pasó es que después empezó toda esta bola de nieve a crecer y bueno, vino el segundo, el tercero, ya el cuarto finalmente se rechazó porque uno se daba cuenta que el 60% de la gente que necesitaba plata no tenía plata para sacar de la FPA. Entonces al final decía, bueno, si los que están más preocupados, el 60% más pobre, el que hay que focalizarse, ¿para qué voy a seguir sacándole plata de la AFP si son los que no tienen plata en la AFP porque ya sacaron su retiro, tenían las lagunas, seguramente tenían empleos muy informales? Entonces al final yo era partidario de quizá el primer retiro como algo extraordinario y el resto mantenerlo para que el mercado siguiera funcionando y evitar las consecuencias que hoy día vivimos. Porque todos estábamos de acuerdo en que esta mayor inyección de liquidez iba a afectar la demanda, la iba a hacer crecer y la oferta no crece al mismo ritmo, por tanto eso se traduce en aumento del precio. Y eso es un poquito lo que estamos viviendo hoy día. O sea, el precio hoy día ha crecido porque las importaciones han aumentado, porque el crecimiento de la demanda interna fue debido a este boom de liquidez, que había más plata, se gastó en un periodo muy corto tiempo, la oferta no se pudo ajustar. Piensa, por ejemplo, en el mercado automotriz. Hubo un momento en que no habían autos. Tú ibas a un concesionario y tenías para 4 o 6 meses más. Sí. Y el auto que llegaba era un auto que estaba varios millones por sobre el precio que uno lo había visto hace un par de tiempo atrás. Entonces, al final, todos íbamos a saber que esta inyección de liquidez, que no es menor, que es un porcentaje importante del PIB en Chile, iba a traer estas consecuencias y que finalmente fue pan para hoy día y hambre para mañana, porque hoy día estamos viendo las consecuencias de que todos los precios se han encarecido, los salarios reales han bajado. Entonces, al final las personas que más sufren son las que tienen las menores conocimientos financieros y segundo, las que tienen las menores posibilidades de cubrirse frente a la inflación, porque, por ejemplo, yo he visto a algunos colegas que dan malas recomendaciones. ¿Cuál? Dicen, no, tienen que invertir en UF. Y digo, mira, ¿sabéis que esa recomendación va para el 10% de las personas? El otro 90% de las personas no tiene plata para ahorrar. Entonces, no le podéis decir, no, mira, invierta en algo que lo proteja de la inflación, un bono o un depósito a plazo que quizás pero ¿sabéis que las personas están pensando en que cómo? Estoy pensando, ¿sabéis qué? ¿Cómo? Claro, entonces para ellos eso no es una solución, pues no es algo viable. Entonces, ¿qué ven? Sabéis que tengo el 10%, el segundo 10%, el tercer 10%, que es algo seguro, algo conocido y algo que es mío, porque es mi plata. Bueno, yo la saco nomás. Entonces, si hay personas que, entre buen chileno, la viva en la cueca, no sé, pues vi a una diputada bailando cuando salió el primer retiro. Corriendo como una... Exactamente. Yo decía, pucha, ¿sabes qué? Me alegro que haya salido su propuesta, pero no base todo esto o no base todo este éxito en esta única cosa, porque esto solo va a traer problemas a futuro. Y hoy día lo estamos pagando un poco entre comillas, el exceso de liquidez. Ahora, no puedo decir que solo fue el 10% lo que nos llevó hasta hoy día. Hay otros factores, pero claramente hubiésemos tenido una mejor condición para poder enfrentarlo. Y todo esto se hubiese evitado, ¿sabes qué? Si hubiese algún tipo de mecanismo más importante de protección a la gente. Piensa, por ejemplo, que cuando salió todo este tema de la pandemia, se iba a dar un bono de 37,000 pesos a las familias. 37,000 pesos. O sea, ¿quién come al mes con 37 lucas? Claro.
Eso fue lo que se ofreció al principio. Y después, como un gran esfuerzo del gobierno anterior, no me gusta mucho hablar de eso, pero se subió a 60.000. O sea, ¿qué persona tiene para vivir con 60.000 pesos al mes? ¿Qué compráis con eso? Y después salió ya el IFE. Entonces, al final fue muy reactiva la cosa que se hizo acá en Chile. Fue, vamos viendo qué se puede ir haciendo sobre la marcha, en lugar de decir, ¿sabéis qué? Hubo países que dijeron, ya, se viene esto malo, vamos a cerrar algunas cosas, ustedes tienen que guardarse y le vamos a dar plata para que esté tranquila, un par de meses, y con eso vamos a ir como retomar. Pero acá como que se trató de hacer el mínimo costo, y ese mínimo costo no llegó a... Claro, finalmente salió mucho más caro. Y lo otro es que somos desafortunadamente un país muy desigual y con bajo nivel de recursos. Entonces no podíamos quizás tomar las mismas... ideas que se hicieron en países desarrollados, y por tanto se hizo, como uno dice, a la chilena. Se trató de parchar por aquí, parchar por allá, y finalmente por querer gastar menos al principio se va a terminar gastando más después. Claro. ¿Viste, Héctor? Te dice, hablamos ya del primer punto. Ya, ¿cuál es el segundo punto? No, yo creo que ahora nos vamos al último punto. Oye, con respecto a lo que estaba pasando hoy día viernes 10 de junio, la inflación de Estados Unidos es mayor a la esperada. El IPC en Chile sigue marcando positivo, es decir, se está suavizando el consumo. Tú mismo hablaste de los primeros, segundo, tercer retiro, que hoy día también eso ha hecho que no hemos tenido como cifras menores al año pasado. También todo lo que está pasando con la crisis de suministro y lo que está pasando en temas de que no se pueden sacar granos, y hay ciertos países que están cortando el suministro mundial. Porque están subiendo los precios. Porque están en guerra. También, pero también me gustaría saber... Estoy pensando yo en Argentina, que nos subió el costo del transporte. Sí. Oye, ¿cuáles son sus opiniones del ambiente global y cómo uno debería enfrentarse? Sobre todo que ya dicen que viene una recesión, es decir, ya está encima, sobre todo hoy día con el dato de Estados Unidos, y significa el próximo año sí o sí las acciones caen y van a haber despidos. Esta inflación, mayor desempleo, menor la producción más baja. Entonces, ¿qué opinan los tres con respecto al panorama en Chile y global? ¿Quién parte? Sebastián, que es el que menos ha hablado. No. Que parta Jorge. Ok, que parta Jorge para que Sebastián le copie. Jorge, porque él es invitado. Sí, ya, yo parto. Claro, y después Sebastián va a decir, sí, digo lo mismo. Sí, ya sabemos cómo actúa. Confirmo, sí, confirmo, claro. Más uno. ¿No? Mira, ahí es crítico el asunto. Ahora, yo soy de la idea de no ser estos pájaros de mal agüero, que la inflación, que el cielo se va a caer. Estos son ciclos. Estas cosas pasan y hay que saber que estas cuestiones van a ser cada vez más cortas, pero más intensas. Si estáis pensando, por ejemplo, en la crisis del 30, del 29, esa crisis duró 10 años. Sí. Imagínate una crisis de 10 años. Después vino la crisis asiática, actualizando un poquito más, 97. Esa crisis duró 2 años. Y después tuviste ahora la pandemia, que esa crisis en sí, la crisis duró un par de meses, la crisis financiera. Lo que pasa es que hoy día estamos viendo los coletazos de las malas decisiones financieras que se hicieron para paliar los efectos de esa primera crisis. Entonces, en realidad, yo no soy tanto de la idea de que, qué terrible que se venga a futuro esta inflación. Sí, las empresas van a crecer menos y va a reducirse el consumo, pero va a volver a su estado estacionario, a lo que debería haber sido siempre su fundamento. Tuvimos un boom. Entonces el tema está que ese boom, por un lado te afectó el crecimiento de la demanda, por otro lado te cerró la oferta, porque tienes que pensar que hubo negocios que se tuvieron que reestructurar. O sea, piensan los restaurantes, piensan en los hoteles, el turismo, muchas pymes de ese aspecto quebraron, o sea, se tuvieron que cerrar porque o hacías delivery o no tenéis clientes, no hay más. Por tanto, claro, el segundo semestre no se ve muy bueno, pero porque tu base de comparación también es muy alta. O sea, tu crecimiento exacerbado fue gigantesco. Ahora, lo que me llama la atención a mí... Puro precio. Claro, lo otro que me llama la atención... Puro precio. Exacto. Es ver, por ejemplo, qué pasa con los Cyber Day. Cada uno dice, ¿sabéis qué? Los Cyber Day tuvieron un boom, crecieron un no sé cuántos %. Y sí, pero ¿quién es el que compra? O sea, ¿quién es la persona que está detrás? Seguramente no es la persona que entró al Cyber Day para decir, ¿sabéis qué? Voy a aprovechar de comprar unos aceites para ver si están más baratos.
yo creo que lo que afectó ahí fue el tema más de bienes durables. O sea, quizás alguien quería comprarse una tele, especialmente ahora que ya no vamos al mundial definitivamente, ¿ya? Entonces, por ese lado es como, sí, se viene un periodo, claro, se viene un periodo más lento, un periodo donde se va a algún tipo de recesión, o de realidad no de recesión, sino que un enfriamiento de la economía, pero un enfriamiento que obviamente venía de la mano con la inyección de liquidez y por esta rigidez de la oferta. Oye, yo quiero hacer otra pregunta que creo que es súper interesante ahora. ¿Qué piensan de esta generación nueva que nunca ha conocido estar en un periodo malo? Yo creo que es súper importante saber... Oye, déjame responder eso a mí. Ya, dale. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo estaba pensando en esto que decía Jorge y todo, y que es verdad, cuando hay crisis hay gente que sale muy, muy afectada de estas cosas, por lo general profesionales y gente que tiene otros niveles de ingreso en la economía. Cuando hay inflación o cosas de ese estilo no se ven tan afectados, pero el problema es que cuando hay crisis necesariamente salimos afectados, ¿sí? O sea, es como inevitable que pase eso. O sea, por algo hay una crisis, ¿sí? Económica, como sea. Lo que debería, claro, un Estado es que intentar generar que la repercusión no sea tan grande en los que tienen menos, pues en los que están más afectados en términos económicos y todo eso. Pero el problema es que las crisis son así, pues, ¿cachai? Y lo que pasa ahí es que yo siento que, yendo como al comentario de Héctor un poco, que es como los típicos miedos que tiene la derecha cuando empiezan a pasar muchos bonos, es que la gente ahora, en cada momento donde hay como problema y todo, se intenta apelar a que bueno, subsidio, beneficio, transferencias, ¿cachai? En el sentido de dar bonos, por ejemplo, ¿cachai? Y el problema más grande es de que cuando un Estado empieza a solucionar todo a través de bonos, es que está haciendo como una decisión entre costos de oportunidad, y más que todo entre soluciones de corto con soluciones de largo, ¿sí? Porque en el fondo al final tú, si estáis métale transferencia y todo, igual estás solucionando necesidades que se están generando hoy día mismo, pero estáis dejando de hacer otra cosa que en el futuro podría tener un mayor impacto en las personas, ¿cachai? De hecho, cuando uno observa el gráfico de cómo han subido lo que sería el gasto en subsidio y en transferencias del Estado, es una curva súper alta que tiene un sentido. Obviamente tú guardáis, o la gracia es que las políticas macro tengan un sentido como contracíclico. En el fondo, la gracia es que tú gastáis más y intentáis ayudar más cuando hay momentos malos, ¿sí? Pero el problema es que cuando decimos ya pasó el momento malo, ya en el fondo ahora hay que intentar que la economía intente como recuperarse a sí mismo, que tome el nivel de dinamismo propio para poder estabilizar el nivel de precios, por ejemplo, que algo que todavía no vemos, porque seguimos viendo inflación muy alta. Y pensar en eso, o sea, decir, oye, esto no porque haya malos momentos, el Estado tiene que venir con bonos, con regalar plata. Eso no es la única solución, ¿estamos? Y cuando paramos de dar bonos y empezamos a como intentar más dinamizar la economía, porque piensen lo que está pasando ahora, o sea, el mayor problema que hay es que tenía un efecto inflacionario que no se está contrarrestando con un aumento en la productividad, que debería ser como la inherencia típica para que pare este aumento de precios. Y más encima se están generando leyes que probablemente tengan, o sea, saliendo de todas las teorías medio raras que pueden ser de incentivo, producto de la psicología y todo. Por ejemplo, si a ti te bajan el horario laboral, ¿qué va a tener que ocurrir? Que empresas chicas tengan que contratar más gente. Probablemente no puedan hacer eso, ¿estamos? O que más encima se están discutiendo aumentos de los sueldos, que ya se negoció que va a haber un aumento hasta los 400.000 para agosto, y que después se espera que sea mucho más en el futuro porque hay propuestas relacionadas con eso. Entonces yo creo que hay que hacer como una revisión un poco de todo este intento del Estado de generar como transferencia, ayuda, y eso, pues. No sé si eso apunta bien a lo que preguntó Héctor un poco y contesta parte de la pregunta. Bien, vengo yo ahora, ¿no es cierto? Yo me sumo a lo que cuenta Jorge, como que me ha pasado con todo esto de que especialmente como en las redes sociales, en YouTube y en los diarios ponen como, estamos en recesión o no, y como que el clickbait sale más barato que en el fondo decir lo que de verdad está pasando. O sea, probablemente estamos en recesión y cosas así, pero la gente
si solo se dedica a leer la prensa, prácticamente está pensando en que va a perder todo de aquí a un par de semanas más, cuando en realidad no es así. Entonces yo creo que, y me sumo a lo que se comentó anteriormente, de que hay es parte de un ciclo económico, es parte de algo que decisiones que se tomaron en su momento, que pasaron tanto en Chile como en Estados Unidos, aparte que justo han tocado tanto en Chile como a nivel mundial años medios complejos en términos de producción de alimentos especialmente, y justo ahora hay como un pequeño cambio en el consumo, especialmente en los países desarrollados, donde ya están subiendo el precio de los alimentos y al mismo tiempo se está recuperando el consumo de lo que tiene que ver con turismo. Entonces eso también está subiendo en temas de precios, temas de inflación, temas de vuelo, que son parte de esta canasta que anda a saber tú si es representativa o no. Pero yo creo que insisto, no quiero ser tan pesimista, pero van a venir meses complejos, especialmente para la gente de más escasos recursos, porque acá el verdadero enemigo de todo no es la recesión, sino que es la inflación. Y se van a venir meses más complejos y hay que ver cómo se van a sortear, especialmente en términos de Chile. Tiene harta deuda, que la carrera no desde la pandemia, sino que desde el estallido social, incluso un poquito más desde antes. Hay hartas reservas que ya se gastaron, hay una reforma tributaria que es bien ambiciosa que se está pensando, reformas de pensiones, se están cambiando las reglas del juego en términos de negocio, así que hay hartas cosas que están pasando y eso a nivel de Chile te va a traer necesariamente un poquito más de ruido del normal, y hay que ver cómo vamos a salir de esto. O sea, los países siguen funcionando, Argentina pese a todo sigue funcionando, entonces hay que ver si lo sorteamos de buena forma o nos empezamos a ir para la cola. Sí, ese es más que nada mi comentario. Muy buen comentario, César. Yo creo que en verdad se están dando la situación está bien complicada. Tenemos una constitución acá que ya se va a decidir si sí o si no ya en septiembre. Hoy día más que nunca se mostró que a mí me da risa porque Janet Yellen, o la secretaria, o bueno, parte del comando de Biden, dijo que esto era transitorio y ahora nos vemos ante el punto que no quiere parar. Durante la semana estuve viendo un par de videos y no sé si lo han escuchado, pero esto se parece mucho a lo que le pasó a Japón también, cuando tuvo como una crisis donde también fue exacerbadamente la subida de precios y después tuvieron crisis de inflación. Bueno, esto les pasó varias veces. Yo creo que ellos son ordenados y esto no nos va a pasar a todos, pero ya el próximo año es el complejo, así que preocupémonos por un buen semestre de lo que le queda el 2022, pero ya el 2023 cuando vamos a ver quizás despidos y hay varias empresas que se están yendo. Yo nunca alarmo, pero creo que hay que también... No, para nada. No. Para nada. O sea, de hecho, César dijo, yo no caigo en el meme, pero se viene difícil. Yo ahora no estoy alarmando, pero se vienen los despidos y se van a la... Yo no dije que se venían los despidos. Yo no dije que se venían los... Cuando yo nunca había visto, mira, yo soy de la generación que nunca le ha visto quizá un mal tiempo a Chile el 2008, así como mal recesión, cuando uno busca la historia, busca hacia atrás en países que han sufrido hambre, no sé, es complejo, ¿cachai? Es una situación que no es fácil de sortear. Entonces, a mí me preocupa, pero yo creo que hoy día también nos tenemos que apoyar en las nuevas industrias tecnológicas, en todo lo que se pueda dar. Creo que también lo que está pasando en términos de subsidio al empleo, tiene que haber más movimiento fiscal. Solo digo que me asusta de repente escuchar gente bien letrada, académicos, que asustan un poco. Y también siento, y otra cosa que a mí no me gusta mucho es que de repente hay unos programas los jueves en el 13 que hablan de la Constitución y todavía no podemos ser claros en que no nos podemos poner de acuerdo en temas claves como las pensiones, como subsidio. Yo creo que también nos hace falta como país como saber qué queremos, porque todo esto también requiere un esfuerzo de todos. Yo creo que al final sí podemos decir educación pública, no seamos millonarios haciendo cursos online, pero no se trata de eso. Se trata de que hay que generar algo que cambie vidas y sea responsable. Eso.
Me gustaría pedirle acá al panel que den sus últimos comentarios con respecto a cómo podemos mejorar la educación pública. Con eso cerramos. ¿Pública o educación financiera? Pública financiera. Sí, la educación financiera. Ya, pero estás diciendo en conjunto acotado. Ya, una educación financiera, ¿qué podemos hacer? Yo creo que es que viene la educación pública, yo creo que debería pasar por todos lados, pero ¿cómo debería quizá el gobierno dirigir esto? ¿Qué políticas se deberían hacer? ¿Parto yo? Ya, bueno. Dale. Mira, primero tiene que ser algo pensando ¿para qué quiero hacer yo educación financiera? O sea, aprender por aprender. Podría decirte, ¿sabes que la gente también debería saber hacer, no sé, respiración boca a boca, primer auxilio? Porque también en algún momento le podría ser útil. Pero el foco aquí va, perfecto, esto va a ser un cambio, una estrategia que tienes que decirle a la gente que esto no va a resolver su vida hoy, sino que va a ser algo que tenga un impacto en los próximos 20, 30 años. Una estrategia de muy largo plazo, porque cuando tú capitalizas o le inyectas mayor recurso al ámbito del capital humano, eso tiene su beneficio en un periodo muy rezagado. Por tanto, cualquier estrategia atractiva lo vamos a ver después. Es como cuando comenzó a generar este proceso de cuando se empezaron a repartir las leches puritas, la leche en polvo, los consultorios. Eso en el largo plazo redujo la desnutrición, exactamente. Pero al principio, y yo me acuerdo, cuando se empezó a ocurrir esto, la gente iba y pedía esta cuestión, ojo, ¿para qué? Para tizar las canchas de fútbol en la calle. O sea, para los consultorios sacaban estas cuestiones, lo usaban como tiza y se rayaban la cancha para jugar a la pelota. Y no estoy bromeando, ¿no? Entonces, en realidad se perdía recursos en ese estilo. O sea, que esto va para los niños, para la desnutrición. Entonces ya fue una buena medida cuando se solucionó, cuando se arregló, cuando se parchó. Entregar educación financiera desde el colegio me parece una idea interesante, pero va de la mano también con el foco al cual yo le quiero interpretar esto finalmente. Y también lo otro, hay que ser bien sincero, ser educación financiera no va a ser de primero básico a cuarto medio, no da para tanto, sino que va a ser algo más que quizás se pueda hacer en tercero y cuarto medio, quizás como un curso colectivo para ver cuál es la recepción que tienen los estudiantes y de ahí mejorarlo. Ahora, si te vas a la educación pública, tenés que pensar que la educación pública está el déficit en todas las áreas, no solamente en el ámbito financiero, así que si ya está administrado por... No podemos decir que también la financiera es la más importante, que hay otras áreas que hay que cubrir primero también. Exactamente, entonces tienes que pensar que la educación pública acá en Chile está financiada en parte por la municipalidad y el que está en la municipalidad no está pensando en contratar a un profesor que te haga una educación financiera, sino que está viendo cómo yo sobrevivo el día a día con estos chicos, con estos estudiantes, con los pocos recursos que ya tengo. Y si estáis pensando en que lo haga alguien que estudió, no sé, una persona que está un portfolio manager, yo creo que es poco el atractivo que va a ver esa persona para poder salir de su actual trabajo para ir a enseñar educación financiera en términos del costo oportunidad, porque probablemente va a ser gigantesco. Entonces, si no nace de algo así como un techo para Chile, pero una educación financiera para Chile, y con poco apoyo, no creo que tenga mucho éxito su implementación. Los resultados yo creo que sí, pero de largo plazo. Perfecto. ¿Quién va? Voy yo. Yo insisto, yo creo que ahora pensándolo un poquito más, yo creo que tiene que ser en dos ámbitos. Tienes que necesariamente enseñarle a gente que ya está trabajando, o gente simplificar lo complejo que ya es el mercado. ¿Se requiere un nivel mínimo para poder entrar en una clase de educación financiera? No, yo creo que no. Yo creo que la educación financiera puede partir desde la industria explicando cosas que están pasando actualmente de forma fácil. O sea, a mí y yo lo he contado varias veces, que la gente que invierte normalmente va al banco y el ejecutivo no es capaz de darle una explicación de por qué él ganó o perdió plata, que es lo mismo que comentaba Jorge. En el fondo, para mí eso ya genera como este miedo, este escepticismo con respecto a la industria financiera. Así que yo partiría por eso, partiría por educar bien a la gente, que su misión es educar, que son los ejecutivos de los bancos, los ejecutivos de la AFP, los ejecutivos de las aseguradoras, de tratar de explicar con
términos simples, cosas que son, insisto, bastante complejas. Y la otra patita, que es la que comentaba un poco más Jorge, que tiene que ver con la educación, que tiene que partir más con los colegios. Yo lo haría, insisto, yo creo y me sumo a lo que él comenta, que tiene que ser como consentido. No veo por qué a una persona se le debería enseñar ciertas cosas y después no las va a usar. Tiene que existir una practicidad, algo que él después lo pueda usar. Si él, por ejemplo, quiere trabajar o quiere hacer un emprendimiento, que por lo menos sepa hacer una declaración de impuestos, que yo creo que eso es como lo mínimo. Y eso son cosas que son prácticas, son cosas que uno las puede implementar, y eso son parte de la educación financiera. No necesariamente la educación financiera tiene que ser, oye, este es un depósito a plazo, esto es una deuda corporativa. Yo creo que van cosas que también son prácticas, y que si alguien no necesariamente quiere entrar a la universidad y quiere dedicarse a trabajar desde el primer día y no sabe hacer una boleta de un horario, son cosas que uno puede enseñar y ver cómo cobrar el impuesto que va retenido y todo eso. Yo creo que, insisto, tiene que ver con qué es lo que vamos a enseñar y qué tan permeable, que es lo que comentaba esa buena palabra que usó Jorge, qué tan permeable va a ser el contenido en los alumnos. Oye, ¿qué opináis también? Que hoy día hay buenos profesores que nunca han trabajado también, y yo creo que es súper importante tener esa oportunidad de que si trabajáis en el mundo laboral igual entiendes cómo funciona el sistema, ¿o no? Yo creo que también... Pero, ¿qué dijo que los profes no trabajan? No, te digo como si tú trabajáis el sistema pensiones o si trabajáis en un banco antes, entiendes... No, al contrario, no tienen experiencia en el área financiera. Sí, conocemos los casos así. No, sí. Pero yo creo que eso es súper importante también de lo mismo que estoy diciendo, que si nos enteramos por alguien, que sea alguien que haya pasado por ahí, que al mismo tiempo sea capaz de explicarte y tenga una solución fácil a problemas complejos. Bueno, Sebastián, el profesor Estrella, ¿qué opinas tú también de este tipo de cosas? No, yo haría hincapié solo una cosita bien pequeña. O sea, estamos claros que se necesita que la gente tenga como más conocimiento financiero. El problema es que esto te volvís loco, tenés que tener a la gente todo el día en el colegio más o menos para enseñar todo lo que tú crees que es necesario que se pueda hacer. Lo que yo creo que se podría hacer un poquito más de hincapié en intentar como nivelar las brechas que pueden haber en conocimiento matemático, que es una base para el conocimiento financiero, y quizás dentro incluso de esa área aprovechar ejemplos aplicados, tareas, cosas de ese estilo que aborden conceptos matemáticos pero que a la vez mezclen conocimiento financiero, ¿cachai? Podría como mezclar un poquito de eso, ¿sí? Eso es lo que yo creo, porque al final de cuentas ya meterle más horas de clase a los cabros está complicado. Darle un uso. Sí, está bien. Y quizás acortar las carreras también, yo creo, ¿no? Eso. Oye, pero estamos hablando de los colegios, ¿no? Sí. Ya, ¿a qué te fuiste ahora? No, está bien. Ya. Es un tiro al aire. Oye, bueno, con eso cerramos. ¿Con eso cerramos? Oye, ahí. Con eso cerramos. Oye, qué feo, weón. Qué feo que hablen de esa manera. Oye, ¿con eso cerramos entonces, Héctor? Con eso, pero oye, llevamos 1 hora y media. Oye, yo soy partidario de lo que dijo Héctor, o sea, eso de reducir los años de carrera, yo igual soy partidario de que... Oye, acá todos me agarran por el hueveo, yo hablo puras cosas... Sería interesante, o sea, hay cursos que, sinceramente... yo creo que no aportan. Hay como para pasar el dato, en Europa las carreras duran 3 años. Ya, porque acá... Oye, es que eso es fácil. Tengo colegas que nunca han trabajado en la vida real, solamente mandan correo, Sebastián, claro, entonces es complicado. O sea, hablan de finanzas y con suerte saben cobrar un vale vista, entonces es complicado. Oye, qué bueno. ¿Te salió bueno el capítulo, Héctor? Me gustó, no, pero eso sí es con la experiencia. Oye, de todas maneras, agradecemos muchas gracias, Jorge. Sí, agradecemos a Jorge por darse el tiempo de haber venido. Es un viernes, son las 8:30 de la noche y todavía está en este humilde podcast. ¿Algún mensaje que le quieras dejar al auditor? La mejor inversión que pueden hacer es en sí mismos. No hay nada mejor que puedan realizar. Esa es como
la idea, y siempre tratar de capacitarse, que es una cosa que yo le digo también a mis estudiantes. No crean que ser educación, venir a la universidad no te garantiza tener educación, sino que quizás a lo mejor hay otros empleos que pueden tener incluso una mejor rentabilidad pensando solamente en eso, que por ejemplo una carrera de 5 años en un mercado que está muy saturado. Perfecto. ¿Viste, Héctor? Ahí está el empujoncito para irse a estudiar afuera. Oye, sí, aparte no necesitamos Warren Buffett, yo creo que con Jorge cumplimos todo. Warren Buffett y Pastor. Ya, chicos, sí, estamos en Chile, estamos en Chile. Perfecto. Oye, entre él y la señora de los quesitos. Esos son mis dos pastores. Sí. Sergio Jadwe. La francesa de los quesitos. Jadwe, Alberto Chang. Oye, se un caso Alberto Chang. En Chile, Alberto Chang, la señora de los quesitos. Mira, ese también tenemos capítulo. Sí, los esquemas Ponzi, las mandalas del amor también. Deberíamos invitar a Cesarito para hablar de esa buena. Bueno, prontamente. Oye, nuevamente agradecemos a Jorge por darse el tiempo de haber podido venir. Agradecemos también a los panelistas por darse el tiempo a estas horas del día viernes. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, estén atentos a nuestras noticias y suscríbanse para poder invertir en su futuro. Chao. Genial. Esté muy bien. Bueno. Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.